La tragedia de Ayotzinapa marcó el derrocamiento prácticamente en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Una mala investigación o una investigación presentada de manera arrogante dieron al traste con la credibilidad del gobierno que antes presumía salvar a México. Así como 1968 con la tragedia y la masacre del 2 de octubre quedó marcada en el colectivo mexicano, también de la misma manera ha pasado con los 43 de Ayotzinapa. Hoy platicamos sobre la verdad histórica contra la triste realidad. Bienvenidos, esto es Contracara, yo me llamo Luis Cárdenas. Comenzamos, estamos en El Heraldo Televisión. Ya han pasado casi 8 años de aquel 26 de septiembre de 2014, cuando estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa desaparecieron en la ciudad de Iguala, Guerrero. Y la incertidumbre sobre su paradero sigue constante en la memoria de México y sin duda en la memoria de los padres, familiares y amigos de los 43 normalistas, quienes aún esperan impacientes la respuesta a sus preguntas. ¿Dónde están? ¿Qué pasó con ellos? ¿Quiénes pagarán por estos hechos? El 26 de septiembre, decenas de estudiantes de entre 17 y 25 años partieron de la Normal de Ayotzinapa con la intención de dirigirse a la Ciudad de México y participar en la conmemoración de la masacre estudiantil ocurrida el 2 de octubre de 1968. En aquel entonces, la Policía Municipal recibió reportes de supuestos secuestros de autobuses y altercados protagonizados por los estudiantes, por lo que comenzaron a perseguir y disparar contra los vehículos en los que se transportaban. En un inicio se manejó la hipótesis que señalaba que el propósito de los estudiantes era boicotear un evento del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Iguala, que entonces estaba a cargo de María de los Ángeles Pineda, esposa del alcalde de la localidad, José Luis Abarca, quienes fueron acusados por el ex procurador general de la República, José Murillo Caram, de estar detrás de la desaparición de los normalistas y colaborar con grupos criminales. De acuerdo con la primera versión oficial de los hechos, presentada durante la administración de Enrique Peña Nieto, los normalistas fueron entregados aquella noche por policías municipales al grupo criminal Guerreros Unidos, quienes confundieron a los ahora desaparecidos con los integrantes de una banda rival llamada Los Rojos. Los estudiantes habrían sido trasladados al basurero municipal de Cocula en camionetas para después ser asesinados e incinerados. Al terminar, los supuestos criminales tomaron las cenizas, trituraron los huesos restantes y los metieron en bolsas de plástico y los arrojaron al río San Juan. Los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos. En lo personal, y con el dolor que causa y con lo que significa la pena para los padres de familia, yo estoy en la convicción que lamentablemente pasó justamente lo que la investigación arrojó. Sé que lamentablemente la pérdida de un hijo no hay forma de repararla. Son hechos que nunca más se deben repetir en nuestro país. No obstante, esta versión denominada como verdad histórica fue puesta en duda por padres y familiares de las víctimas, organismos nacionales e internacionales y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió a encontrar la verdad sobre la desaparición de los estudiantes. Para cumplir con este compromiso, anunció la creación de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa y en julio de 2020 la llamada verdad histórica fue cancelada. Con este decreto se ordena a todo el gobierno en lo que corresponde al Poder Ejecutivo para que se preste todo el apoyo a ustedes, a la comisión que se va a integrar para llevar
llegar a la verdad. El pasado 18 de agosto, el subsecretario de Gobernación del actual gobierno, Alejandro Encinas, presentó las conclusiones preliminares sobre el caso y señaló que la desaparición de los 43 constituye un crimen de Estado, en el que concurrieron integrantes delictivos del Grupo de Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano. Asimismo, sostuvo que los 3 niveles de gobierno, incluido el Ejército, tenían conocimiento de todo lo que sucedió aquella noche e indicó que no hay indicios de que los estudiantes se encuentren con vida. Que la creación de la verdad histórica fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la Procuración de Justicia en la desaparición de los estudiantes. Tan solo un día después del informe, Murillo Karam fue detenido por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada y tortura en el caso de Ayotzinapa y permanece actualmente interno en el reclusorio norte, mientras se resuelve su situación jurídica. Aunque queda un largo camino por seguir para esclarecer lo sucedido hace casi 8 años, pues aún siguen su curso las investigaciones y hay capturas pendientes como la del extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón, quien fue uno de los principales encargados de la investigación del caso de Ayotzinapa. No estamos cerrando, como alguien lo ha señalado, en la investigación, sino al contrario, esa investigación continuará hasta que encontremos toda la verdad, encontremos a los muchachos y se castiguen los responsables. Muy, pero muy buenas noches. Mi nombre es Luis Cárdenas. Bienvenidos aquí al Heraldo Televisión. Esto es Contracara. Evidentemente, el tema que está marcando la agenda política, social y de seguridad en este país, pues es la detención del ex procurador Jesús Murillo Karam en el marco de la tragedia de la masacre de Ayotzinapa. Y hoy queremos hablar con muchas voces. Hoy queremos tener varios tintes y un mosaico de opiniones y de visiones sobre la mesa. Me da un gusto enorme poder presentar en esta noche a Julio Hernández Barros. Él es abogado, extitular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Julio, bienvenido aquí a Contracara. Muchas gracias por estar con nosotros. Está también con nosotros el día de hoy César Gutiérrez Priego. Él es abogado, especialista en Derecho Penal, pero también en Derecho Militar y en Seguridad Nacional. Vamos a platicar en un momento sobre lo que representa el Ejército o no en esta masacre, en esta tragedia. César, bienvenido. Gracias, Luis. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí en Contracara. Y está con nosotros también, para mí es un verdadero privilegio, un honor, contar con Javier Oliva Posada, profesor e investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM. Y además, soy tu fan, Javier. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con Gracias por nosotros. invitarme con los que sí saben. No, hombre, no. Ya somos dos que somos su fan. Dicen que los periodistas nos toca ser de pronto testigos de la historia, ¿no? Y testigos del poder. Entonces, bueno, pues creo que una narrativa como la que nos regalas es impresionante. Gracias. De verdad, muchas gracias. Y se encuentra también con nosotros, y usted lo conoce perfectamente bien, Ricardo Peralta, profesor de la Facultad de Derecho en la UNAM, especialista en temas de inteligencia, seguridad pública y gobernabilidad. Ricardo, bienvenido. Aquí a Contracara. Muchas gracias, Luis. Buenas noches. Muchas gracias. Yo quisiera comenzar con una pregunta. ¿Qué pasó en Ayotzinapa? ¿Qué pasó en Iguala? ¿Qué pasó en Cocula? En una narrativa que nos pueda regalar cada uno en unos 2, 3, 4 minutos aproximadamente. Porque cada quien tiene versiones distintas. Hay algunas versiones, por cierto, que hablan inclusive de que los estudiantes pueden estar secuestrados y que realmente pudieran estar vivos, aunque Alejandro Encinas fue contundente cuando presentó el pasado viernes el informe y dijo que los estudiantes estaban muertos. Quisiera comenzar contigo, si nos permites, Ricardo Peralta. ¿Qué pasó en septiembre de 2014? Yo quisiera hacer una síntesis de lo que ha venido ocurriendo, no solamente en el tema de Ayotzinapa. Ayotzinapa es el gran ejemplo de la colusión de servidores públicos, del crimen organizado y también de la historia de lo que han sido las escuelas normales rurales en nuestro país. Esas escuelas normales rurales que han sido estigmatizadas, que la lucha de los jóvenes en varios de sus planteles han sido perseguidos. Y esta suma de todas estas condiciones sociales
se encuentran en una tragedia que en principio no quisiéramos volver a repetir, pero que se suman, es la suma de tragedias, la suma de las tragedias de los egresados y de los estudiantes de estas escuelas rurales, de esa lucha constante y permanente por sus derechos de educación, la llamada de atención a otros planteles como el de Michoacán, el Estado de México y del sureste del país, donde cada vez que viene un sexenio vuelven a solicitar lo que muchos alumnos solicitan, que es presupuesto, que se amplíe la matrícula de estudiantes, y por otro lado, la parte delincuencial, donde hay una colusión clara y evidente entre las autoridades del Estado de Guerrero, algunas autoridades presuntamente también involucradas de carácter federal, y por supuesto el crimen organizado. Esta es la mayor representación de lo que ocurre y ha ocurrido en nuestro país, no el sexenio pasado, no este sexenio, lo que ha venido ocurriendo desde hace más de 20 años. Y hoy entramos en ese tema, en una crónica así rapidísima, ahora sí como si fuera TikTok, que yo sé que algunos aquí tienen TikTok, en un minuto, ¿qué pasó en Ayotzinapa? ¿Qué pasó en Iguala, en Cocula? ¿Qué pasó con Ayotzinapa? Un gran abuso de autoridad, ¿sí? Una gran colusión, enorme corrupción y por supuesto impunidad. ¿Cómo lo ves tú? O sea, yo quiero preguntarte en torno a la misma crónica. O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Fueron los estudiantes? ¿Alguien tomó el teléfono y los mandó matar? ¿Fue una confusión del crimen organizado? ¿Qué nos dices sobre la tragedia de Ayotzinapa, más allá de todas las lecturas? Si fuera una narrativa, ¿qué nos dirías? ¿Qué nos dirías, Javier? Mire, nosotros fuimos la primera autoridad federal que llegó al lugar de los hechos, aquel fatídico septiembre. Lo recuerdo. Con estos hechos realmente de terror, ¿no? Esos hechos que de verdad quisiéramos borrar de la historia de nuestro país por lo terrible y las víctimas que dejó tanto directas como indirectas, ¿no? No solamente los estudiantes, sino sus familias y a fin de cuentas nosotros, la sociedad, que somos víctimas también porque eso nos genera inseguridad a todos, ¿no? Y déjame decirte que lo que se narró en aquel entonces por el procurador del Estado, Iñaki, y que después se retoma en el informe de la PGR, pero también en el del GIEI, ¿no? Del Grupo Independiente de Expertos, y de la CNDH, y este nuevo informe que presentan, pues realmente son los mismos hechos, ¿no? Es decir, no ha cambiado la narrativa. Unos estudiantes que fueron atacados arteramente por miembros de la policía municipal, sobre todo de Iguala y de Cocula, ¿no? Y que fueron secuestrados y entregados al crimen organizado, que no se distingue, ¿no? Para mí los miembros de la policía que actuaron son los mismos miembros de la delincuencia organizada, tan revueltos, ¿no? Y que pues el paradero de ellos, a fin de cuentas, se desconoce. Algunos de ellos pudieron haber sido muertos, desgraciadamente, en el basurero de Cocul, pero otros no se sabe, ¿no? Y bueno, esa versión no ha variado, no es la misma que se presenta en el informe. Y realmente, pues tampoco es decir, estos hechos, no ha habido mayor investigación que la que realizó el procurador del Estado de Guerrero en los primeros 8 días de ocurridos los hechos. Es la misma que se viene, repite, y nos la quieren dorar de distinta manera, pero es lo mismo, ¿no? Ahorita vamos a platicar en torno a la verdad histórica y a la realidad, y si hay diferencias o no hay diferencias en torno a una u otra versión. Quizá una de las diferencias que más se han marcado, querido César, es el asunto de los militares. No se hablaba tanto de los militares en la verdad histórica, se habla más de los militares en este momento. Y más adelante entramos a las 20 órdenes de aprehensión, que parece están giradas. Pero yo quiero preguntarte, de entrada, ¿qué pasó en aquel septiembre de 2014? ¿Cuál es tu versión? Yo lo veo muy sencillo, ¿no, mi querido Luis? Yo lo que veo es que un grupo criminal que vio que 43 normalistas, ¿no?, de esta escuela rural de Ayotzinapa habían tomado un camión para poder participar posteriormente en las manifestaciones que iban a existir el 2 de octubre, pues se dan cuenta que están robándole producto a un grupo criminal y que utilizaron los medios a su alcance, como fueron las policías municipales, para ir sobre estos muchachos. Y de alguna forma a la gente, cuando no conoce el marco jurídico y trata de involucrar al personal militar, les recuerdo que en aquel entonces el personal militar no tenía facultades para hacer funciones de seguridad pública. Incluso
como lo manejó en su momento, tanto el presidente municipal de Iguala, ¿no?, como los jefes policíacos y los demás presidentes municipales, hablaban de desmanes que habían cometido supuestamente los 43 estudiantes. Entonces pudimos ver cómo muchos de ellos incluso fueron sustraídos del Palacio de Justicia, algunos fueron tomados en lugares distintos, ¿no? Fue desaparición forzada porque fueron las mismas autoridades involucradas con estos grupos criminales. Y creo que de alguna forma lo que sí considero importante es que se está aclarando cuál fue la verdadera participación del ejército. Yo creo que no es lo mismo que se les acuse de haber sido omisos y que incluso por ahí podríamos entrar en una disyuntiva jurídica, ¿no?, sobre cuál es esa omisión, a que en algún momento hubo versiones, incluso hasta de algunos supuestos investigadores, periodistas, que decían que los jóvenes habían sido ingresados a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería y que ahí habían sido cremados. Entonces creo que de alguna forma sí viene a eximir de responsabilidad y explicarle a la gente cuál era la verdadera responsabilidad. ¿Por qué? Porque incluso dentro de los 43 había un soldado de los grupos de información, ¿no? Y que eso creo que nos va a poder dar tema a seguir platicando, ¿no?, sobre esto. Muchas gracias, Javier Oliva. ¿Qué pasó? ¿Qué ves? Bueno, después de haber escuchado a los expertos, ya es difícil agregar algo. Primero, darte las gracias por la invitación. Javier. Felicitarte por este nuevo proyecto. Muchas gracias. Noticioso. Tú eres un profesional. ¿Qué pasó en Cocula, en Huitzuco? También participó la policía de Huitzuco. Fueron 3 policías municipales. Cocula, Iguala y Huitzuco. Así es. Entonces, aquí hay dos líneas que ya mis compañeros de mesa lo plantearon. Yo creo que hay una variable que va a tener que ampliarse, que es la variable narcotráfico. Porque si bien es cierto, como apuntaba Julio Hernández hace un momento, básicamente la narrativa no se ha cambiado, sin embargo hay variables que tienen que despuntar. Por ejemplo, que la esposa del alcalde Abarca, sus 2 hermanos son líderes de los Rojos, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque entonces todo este entramado nos lleva a mí me lleva a una conclusión difícil, aunque puede ser muy conocida y muy comentada, ¿no? La debilidad estructural del sistema de justicia de México. Okay. Es decir, me parece que hay una debilidad, ¿no?, una incapacidad de romper. Y hoy precisamente se estaba discutiendo, no he atendido cómo resultó la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para un tema de presunción de inocencia. Exactamente. Entonces, sí me parece que aquí hay variables que se reúnen de una manera que a mí me parece muy dañina, la variable político-electoral, porque es en la noche iba a haber un evento donde la esposa anunciaba que sucedía a su esposo como candidata a la presidencia municipal. Está el tema del trasiego de droga que apuntaba César Gutiérrez hace un momento. Está la variable del 2 de octubre que apuntaba también Ricardo Peralta. Entonces, ¿qué veo? Una conjunción verdaderamente dañina para un sistema político, para un Estado que demostró incapacidad, quizá falta de liderazgo también, para poder atender de manera oportuna y específica lo que ocurrió. Entonces, cuando Alejandro Encina dice que fue un crimen de Estado, puede sonar grandilocuente, pero en realidad si participan directamente 3 policías municipales, que son elementos integrantes del Estado mexicano, ¿no? Entonces el debate se pone mucho más intenso. Ahora, la idea es aquí no hacer política con la justicia. Me parece que es algo que... Peligroso. Muy peligroso, ¿no? Pero el mismo día liberan a Rosario Robles, por ejemplo, ¿no? Y ahorita hablamos de ese tema. Yo quisiera que recordáramos, lo hemos visto últimamente en los medios una y otra vez, es a Jesús Murillo Caram, al ex procurador que detuvieron, por cierto, el primer procurador en la historia del país que ha sido detenido, si no me equivoco, el pasado viernes. Y dice Jesús Murillo Caram, siendo procurador en aquel 2014, así nace la verdad histórica, así nace esta declaración. Estos y muchos otros elementos aportados durante la investigación permitieron realizar un análisis lógico-causal y llegar, sin lugar a dudas, a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos. La verdad histórica es la que le puede estar costando a Jesús Murillo Caram su misma libertad.
o esta declaración de la verdad histórica. ¿Cambia algo la verdad histórica? O sea, ¿hay alguna cuestión? Y déjenme entrar a algo en donde a muchos periodistas nos llamaron políticamente incorrectos cuando mencionábamos este tema. Los estudiantes han perdido la vida, los estudiantes están muertos. Yo les quiero preguntar hoy en la mesa, ¿los estudiantes están muertos o están vivos? ¿Qué opinión les merece esto después de las dos verdades, las investigaciones, todo lo que ha venido pasando? Ricardo Peralta, ¿están vivos o están muertos? Lo que se ha informado es que no existe absolutamente ningún vestigio, ningún elemento que pueda probar el día de hoy que se encuentren con vida. Y yo creo que nunca se había dicho tan contundentemente. Se había mencionado incluso el propio Murillo Karam en su oportunidad, pero nunca con la contundencia donde se dice que han fallecido. Es decir, siguen estando desaparecidos, pero también están fallecidos. ¿En qué cambia la verdad histórica? Yo creo que no se modifica en gran parte la verdad histórica, porque esta misma versión la hemos escuchado. Yo creo que lo que se modifica es que las investigaciones que presumiblemente hoy arroja la Fiscalía General de la República tienen nuevos imputados, que es diferente. Nuevos imputados que eran actores que llevaban las investigaciones del pasado, donde no necesariamente Murillo Karam es el primordial responsable, quizá por su posición jerárquica, pero operativamente yo hablaría más bien de Cerón. Yo hablaría de quién ejecutó este tipo de imputaciones y de acciones y de conductas delictivas para que se haya modificado la imputación y que eventualmente lo traigan de Israel, señale lo que tiene que señalar, y ahí sí se puede acreditar claramente, como lo hemos visto en los medios de comunicación, videos donde se ve a Tomás Herón torturando a personas que estuvieron privadas de su libertad, personas que no estuvieron acompañadas de agentes del Ministerio Público como debe haber sido, y que además en un interrogatorio totalmente ilícito. Entonces, la verdad histórica es un término que se utiliza en derecho procesal precisamente para esclarecer todas las acciones periciales que o diligencias que se han venido conjuntando para que sea la conclusión de una investigación. Pero más allá de ello, hay que hablar de responsables. Pero están muertos. Están muertos. Julio, ¿están vivos? ¿Están muertos? Digo, tú desde un primer momento... Ricardo tiene toda la razón. No hay ningún vestigio de que estén vivos. Pero salvo uno o dos de ellos que sí hay vestigios de que están muertos, no hay vestigios tampoco de que estén muertos, ¿no? Es decir, creo que uno de los principios de derechos humanos en la búsqueda de personas desaparecidas es buscar vivos. Es un principio que traigo arraigado en el corazón como generador, impulsor de la ley de víctimas y redactor de la ley de víctimas. Creo que uno de los principios que traigo clavados es que si no hay vestigios de que estén muertos, hay que buscarlos vivos, ¿no? Hasta que, es decir, hasta que te muestren lo contrario, ¿no? Pero vamos a irnos a una pausa y bueno, va a ser políticamente incorrecto. Parece que es un estilo de su servidor ser políticamente incorrecto. Es que no nada más son 43. No nada más son 43, de los cuales no encontramos un vestigio de que estén vivos. En este país disuelven en ácido, en este país queman, en este país no solamente hay fosas clandestinas, ahora hay hornos clandestinos, hornos crematorios clandestinos. Vamos a regresar para platicar sobre este tema, el asunto de la tragedia y la participación que tuvieron que ver los militares o no en la masacre de Ayotzinapa. Solamente antes de irnos a la pausa, rápidamente, César, ¿están vivos o están muertos? Están muertos. Javier. Están muertos. Regresamos, esto es El Heraldo Televisión, estamos en Contracara. Seguimos aquí en Contracara en El Heraldo Televisión. Estamos hablando de una tragedia lacerante que ha marcado al país, así como en 1968, el 2 de octubre, la masacre de Tlatelolco marcó varias generaciones. Bueno, el tema de Ayotzinapa también políticamente, ideológicamente, socialmente ha marcado a esta nación. Y hace un momento antes de irnos a la pausa, pues decíamos algo muy duro. ¿Están vivos o están muertos los estudiantes? Creo que ahí no hay un gran cambio con respecto a la verdad histórica, a la que presentó en su momento Jesús Murillo Karam. Pero ¿en dónde sí hay cambios en la verdad histórica? En el asunto de los militares.
¿Qué pasó con la verdad histórica? ¿Qué pasa hoy con la investigación de la Cuarta Transformación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en torno a la participación o no de elementos militares? Y bueno, pues yo quiero empezar contigo, César Gutiérrez, que eres abogado, además defensor de muchas familias de las Fuerzas Armadas. Pues, ¿qué opinión te merece esto? ¿Cambia ahí sí la verdad histórica a la versión de este gobierno, no? Sí, sí cambia, pero creo que de alguna forma termina ayudando a que se termine con muchas de las especulaciones. ¿Por qué? Porque por lo que se puede entender, de acuerdo al informe que dan y por lo que yo me he podido enterar, se está hablando de que se les acusa por omisiones en el cumplimiento de un deber. Y yo creo que tendrían que ponerse a checar cuáles eran las facultades que tenían las Fuerzas Armadas en aquel 2014. Y no tenían esa facultad de seguridad pública. Decían, es que tenían el C4 o el C5, donde de forma directa podían verlo. Sí, recordemos que la versión que se le dio a el 27 Batallón de Infantería y a la zona militar era que un grupo de estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa habían robado camiones para tratar de hacer desmanes en cuanto al posicionamiento que iba a hacer la esposa del presidente municipal, la cual se iba a lanzar como candidata a suceder. Ok, pero la realidad es que esa omisión va encaminada a que sí sabían ellos qué es lo que pasaba en la normal rural, porque queda demostrado que había un elemento de los grupos de información del 27 Batallón de Infantería, el cual se encontraba dentro de los estudiantes. Pero es bien peligroso estos discursos, ¿no? Porque, a ver, lo decía hace un momento, y perdón por la frialdad de la pregunta, pero ¿están vivos o están muertos? Hay una versión en la calle, en el Vox Populi, de que están secuestrados, de que los tienen en un cuartel militar. De verdad, eso se escucha y la gente lo menciona, la gente dice al respecto de eso. Yo quiero preguntarte, Javier, en esta versión, en esta cuestión de los militares, ¿pudieron o no participar militares de manera activa? Porque aguas con el discurso político, va a ser muy interesante. Hubo militares que participaron. ¿Qué hicieron? ¿Los secuestraron, los mataron, los torturaron? O más bien, es que no hicieron. Se dieron cuenta y no actuaron. ¿Cómo ves esta versión política, esta visión política, este asunto de hoy sí utilizar a los militares? ¿No será que estas 20 órdenes de aprehensión son un fusible? Bueno, lo que pasa es que yo soy el único que no es abogado de esta mesa de expertos, pero lo único real es que el hecho de que comience la investigación no quiere decir que sean culpables. Es decir, está iniciándose el proceso de investigación con determinados soportes, pero eso no implica que lo sean. Eso es lo primero que hay que aclarar. Y segundo, en lo que se refiere a las misiones de las Fuerzas Armadas y en particular en la administración geográfica que tienen del país, ¿qué esperaban que hicieran? Que salieran a interponerse entre los grupos, a proteger a los normalistas, a detener a Barca y a su esposa. ¿Qué esperaban que hicieran? ¿No? Esa es la otra pregunta, ¿no? Porque en esos términos y en ese mar de confusiones, de rumores, de especulaciones, pues de tomar decisiones a las 2, 3, 4 de la mañana, pues tampoco es tan fácil como suponemos, ¿no? Eso es lo primero. Pero lo que a mí me parece todavía más importante es que hay una propensión a tratar de equiparar de manera insana los acontecimientos del 2 de octubre del 68 con esto. Claro. Que no tiene nada que ver. ¿No? Por el hecho de que sean jóvenes normalistas, sabemos que también estaban infiltrados por el narcotráfico, ¿no? La propia escuela, ¿no? Más el director, hasta cuántos meses después lo llamaron a declarar, ¿no? Entonces aquí para mí lo importante es, insisto, que va a ser muy difícil, porque va a tener que apelarse a una ética del servicio público verdaderamente recta, es decir, no utilizar estos recursos como ariete contra instituciones, contra personas, contra el prestigio de funcionarios, independientemente de cuál sea su orientación ideológica. Porque de lo contrario, en un proceso como en el que estamos viviendo en el país, en la violencia que nosotros estamos observando, yo la pregunta fundamental que me he hecho, y a propósito de lo que decía Julio, a ver, ¿para qué fue este evento? ¿Para qué fue el evento de los estudiantes? En los trabajos de inteligencia la pregunta clave no es por qué, es para qué. ¿Cuál era la finalidad? Entonces, en ese sentido, ¿cuál fue la finalidad de la agresión? Y César lo decía muy bien. Hay una línea ahí de un trasiego de droga. No estoy diciendo que ellos sean, quiero ser muy escrupuloso. No estoy diciendo que ellos sean en esta medida. Claro. Pero de que hubo la variable del famoso quinto camión, ¿no? Así es. Entonces, ahí
esa variable no la podemos quitar de la mesa de análisis, porque entonces ahí se meten las policías, se meten los grupos delictivos, es decir, ahí para mí ese es el sumo de la explicación. Voy a mandar unos sondeos que hicimos en la calle, porque, a ver, creo que esto es muy importante en este momento. Lo que dices en torno, Javier, a comparar el 2 de octubre con Ayotzinapa, yo coincido, pero en el Vox Populi, en la visión, en la narrativa de la opinión pública, termina por quedar otra cosa. O sea, en el caso de la masacre, bueno, del 68 también ha habido muchas investigaciones y hay muchísimos matices. En el caso de esta masacre, la de Ayotzinapa, está la versión, desde que están vivos, hasta la otra versión que existe de que Peña Nieto levantó el teléfono, un día en la mañana se le ocurrió, y mandó matar a 43 estudiantes, que por cierto no fueron 43. Se nos olvidan otros estudiantes que fueron asesinados también, como pues aquella trágica imagen de un joven que fue desollado. Esto fue lo que nos dijeron en la calle con respecto a la posible responsabilidad del presidente Peña Nieto y qué cree que pasó con los 43. ¿Qué crees que pasó con los 43 normalistas de Ayotzinapa? Pues hay varias versiones, ¿no? Entonces, a ciencia cierta, una verdad como tal o algo por lo cual te puedas guiar, no, está un poco difícil de decir, porque pues muchos alegan que fue algo planeado, ¿no? Yo, sin sacar muchas especulaciones, sí creo en el sentido de que los hayan extraviado o bueno, los hayan desaparecido. Más allá, no sabría decir con ciencia cierta, pero sí puede ser que los hayan asesinado. Yo creo que sí fue como una desaparición, sin embargo, como obviamente sus familias empezaron a hacer ruido y todo esto, y no, obviamente las personas pues no se quedaron calladas, pues fue como de, ¿sabes qué? Ya no los podemos como soltar así simple, porque van a decir, o sea, entonces yo creo que fue literalmente ya desaparecerlos totalmente de la tierra para que no siga esto de esta manera. La pregunta sigue estando al aire. ¿En dónde están? Debe de haber más implicados y no hay una claridad en esa investigación. Pero yo sí creo que fue una estrategia para contrarrestar o para manejar en su momento, tapar en su momento ciertos manejos políticos que hubo. Entonces, sí creo que fue una treta para ocultar algo y para distraernos nada más. Pues que los asesinaron, que ya estaba planeado, ¿no? Que les iba a suceder por algo que no quería que alguien, un comentario o algo que tuvieran información ellos de algo que se supiera, ¿no? Que se vea comentado por ahí. ¿Crees que Enrique Peña Nieto tiene responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa? Pues darle a él la responsabilidad como tal es... Bueno, es algo un poco más grande, ¿no? Pero siento que sí. Sí han pasado muchas cosas terribles, no solamente ese caso, ya han sido callados. Me imagino que algo tiene que ver. Siento más en su gobierno, no tanto en él como figura o como persona, sino en su gobierno, en todo, tuvo algo que ver, porque la desaparición no fue muy, como decirlo, a la luz del día. Sí, yo creo que en general todo el gobierno tiene la responsabilidad. ¿Por qué? Porque si literalmente una persona hubiera hecho bien el trabajo desde un inicio, lo demás no se hubiera desencadenado. Yo creo que sí. En su tiempo pues era el presidente de la República. Totalmente, y creo que viene desde antes, ¿no? O sea, eso lo planearon desde hace mucho tiempo y él nada más le tocó ejecutar y claro que sí, o sea. Pues sí, ¿no? Porque pues obviamente la mafia más grande es la misma policía que trabaja con ellos, ¿no? Ellos lo tuvieron, lo cubrieron. Fue algo que no supe, que algo que no se entera alguien. Al final de cuentas, pues a alguien se le sale decir cómo fue, ¿no? Cómo lo planearon, de qué forma fue llevada a cabo. A ver, esta última pregunta. ¿Cree que Enrique Peña Nieto tuvo algo que ver? Políticamente se utilizó, y se utilizó con mucha fuerza cuando el hoy presidente de la República era opositor. Cuando Morena en su momento no era la 4T, sino era el grupo más con mayor fortaleza disidente del sistema mexicano, cuando los culparon, cuando el PRD, Javier. ¿Se usó políticamente, Ricardo? Pues más que usarlo, habrá que establecer aquí la responsabilidad política.
porque el presidente no podría ser responsable de todo lo que ocurre en todos los ramos del gobierno federal. O sea, Peña Nieto. Exactamente. Pero ¿tiene responsabilidad política? Por supuesto que la tiene. ¿Tiene responsabilidad política Murillo Karam? Sí. Habrá que llevar esta parte de responsabilidad política a la responsabilidad penal en su caso. Pero tú decías hace un rato, y es lo que quiero que entremos ahí en la mesa, o sea, no hay tanta diferencia entre la verdad histórica y la verdad presentada hoy en el gobierno de López Obrador. ¿No se aprovechó López Obrador y Morena cuando eran oposición de esta tragedia? Yo creo que más allá de ello, esto es un cóctel de impunidad. Okay. Es un cóctel de impunidad si lo vemos en todos los ámbitos. Lo que ha venido aquí ocurriendo, sin duda, son mensajes del crimen organizado, como ha venido ocurriendo también en nuestro país. Yo podría decirle mensajes pseudoterroristas, porque desaparecer a jóvenes estudiantes es un mensaje que se envían entre sí los miembros de los cárteles de las drogas y absolutamente coludidos con las policías municipales, no de un solo municipio, ya se decía aquí en la mesa, de varios, incluso la policía estatal. No es una historia nueva en nuestro país. Tenemos, insisto, más de 30 años viviendo con esta misma historia, donde se viene recrudeciendo por, obviamente, la falta de atención hacia las policías estatales y municipales. Cuando seguimos viendo que hay policías desarmadas y con salarios ínfimos, vamos a seguir viendo estas historias en nuestro país, sin duda. Pero dice ahora la versión de la Cuarta Transformación que hubo una especie de cónclave, que en algún momento se reunieron y que estuvo Murillo Karam y que estuvieron los grandes, los más importantes elementos de la Procuraduría y las policías federales. Por cierto, lo hizo un testigo protegido que no estuvo en esa misma reunión que señala. ¿Qué opinión te merece esto, Julio? ¿No es político? Más allá de lo político es falaz, ¿no? Es decir, ya no me imagino al procurador y al gobernador y decir, vamos a decir que no sabemos nada y que los ocultamos y que participamos y que esta es la verdad histórica. No lo creo por varias razones. Primero, porque ya salieron a desmentirlo Harfuch y también el gobernador Aguirre, ¿no? Y digo, me parece infantil que hubiera habido esa reunión, cuando a mí me tocó ver personalmente que el Estado mexicano como Estado se volcó a la búsqueda. Más de miles de miembros del ejército buscando, de la Marina, de la Policía Federal, buscando a los ciudadanos. Sí, yo creo que no hay nada más alejado que no los quisieran encontrar, ¿no? Yo creo que no pudieron encontrarlos. Es decir, el hecho de la falta de voluntad es muy distinto a la incapacidad que tuvieron, ¿no? Es decir, de que fueron incapaces, no me cabe duda, pero no de que no tenían la voluntad de encontrarlos, ¿no? Ese es falaz, y ni el presidente Peña, ni el procurador Murillo, y mucho menos el ejército tuvo algo que ver en la desaparición de estudiantes, que es algo lamentabilísimo, ¿no? ¿Un complot, César? ¿Se reunió? No, lo que pasa es que, a ver, si hubiera habido un complot, yo creo que no hubieran tenido tantas fallas. Con todo respeto. A ver, no, es que con todo respeto, vamos a Tomás Herón, que lo graban incluso yendo al río, ¿no? A encontrar supuestamente los restos de uno de estos estudiantes. Y hasta con un detenido. Así es, o sea, y a ver entonces, ¿y cómo? Ah, sí, fíjese. O sea, hubo tantas fallas que yo no creo que se hayan podido poner de acuerdo, porque se pusieron de acuerdo, pues entonces son muy malos. Y el riesgo de que cuando teníamos, lo decíamos hace un momento fuera de aire, ¿no? Y se vale intervenir y como ustedes quieran, pero tenías todos los elementos, no necesitabas torturarlo, ¿no? O sea, ¿para qué, Javier? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era el objetivo de torturarlo o de violentar un proceso y no hacer la diligencia correcta y lanzarte al río Cocula así porque sí, ¿no? Mira, según los protocolos de Palermo, que es lo más avanzado que hay en derecho internacional en materia de crimen organizado transnacional, para que exista el crimen organizado se necesita la protección del poder político local. Claro. Entonces, para mí, ese es el segundo paso de la investigación. Si el para qué era el recuperar un cargamento de la droga que se rumora, porque no está demostrado que haya sido fentanilo, ¿no? Y que ese camión iba hacia el norte del país. Entonces, el siguiente paso es las 3 policías metidas para proteger un cargamento y hay que subirle tantito. El ejército. Protegido. Para meter cargamento. No, pero es que a ver, se habla que esa es una ruta desde hace muchos años que baja hacia el estado de Morelos, ¿no? Entonces, obviamente, pues ya estamos hablando de algo interestatal que va con fines a que hay supuestamente un narcotraficante en Chicago que se dice realizó llamadas telefónicas. No, y además, tomemos en consideración la zona del estado de Guerrero. Es donde inicia la región de la Tierra Caliente, donde primordialmente se cultiva amapola
y esto era goma de opio, más allá de una droga sintética oriental. Sí, se habló de era goma de opio, era goma y que esto se iba para Chicago. Esa es una de las versiones. Hay algo que quisiera yo rápido, porque luego la gente no entiende, ¿no? Por ejemplo, el capitán Crespo, que se encuentra en la cárcel en estos momentos, en la prisión militar, él, por ejemplo, llega, detiene a un grupo de estudiantes, les toma sus nombres, les toma una fotografía y les dice, muchachos, denme sus nombres de a de veras, porque si no, después no aparecen. Y fue sumamente criticado por eso. ¿Pero por qué? Porque el ejército no podía realizar funciones de seguridad pública. Y lo único que querían era tener control cuando empezaron a ver que había detenciones por todos lados para evitar que hubiera una situación como la que termina sucediendo. Y políticamente fueron tan hábiles que terminaron inventando historias donde supuestamente a los jóvenes hasta los habían ingresado al 27 Batallón y ahí los habían cremado. Y abrieron luego el batallón. Decían, eso era cierto, decían que los habían cremado en los batallones, pero no había crematorios, ¿no? Además, no hay. No existen. No existen. Pero meter a generales, a soldados, a la cárcel, es redituable, ¿no? Políticamente. Bueno, todavía no está NEA, claro. Todavía no. Sí, todavía no. Bueno, no. En teoría se supone que sí hay 20 órdenes de aprehensión. Sí. Que la Fiscalía General de la República le solicita a la Fiscalía General de Justicia Militar para poder llevarlas a cabo, o en su defecto, pues, habrá algunos que ya no sean militares. Por ejemplo, ¿no? que estén en situación de retiro. Así es, ¿no? Y entonces tendrán, a lo mejor algunos se desertó, ¿no? Ya no cumple con la calidad. ¿Por qué? Seamos realistas, de estos 20 se mencionan a dos generales. Uno ya retirado, un general de división, que es el general Saavedra, y un general brigadier, que era el comandante del batallón. Esa es la realidad. Pero de que tiene un impacto, claro que tiene un impacto. Pero yo no lo veía como todo malo. Sí se viene a demostrar que los militares no tuvieron que ver en la desaparición de los muchachos y que tiene que ver supuestamente por las omisiones de no activar el protocolo para buscar a un elemento militar que se conocía, formaba parte de los grupos de información. Pero rápido, ¿eh? Lo de los grupos de información no era nada más para ir a decir que hacían la normal. Se sabía que los grupos criminales ya habían entrado a la normal rural y que habían empezado a tener control en cuanto a la venta de drogas y en cuanto a varias cosas. Por eso también se estaba realizando ese trabajo de investigación. ¿Qué puede pasar con Jesús Murillo Caram? Yo quisiera preguntar sobre esto. ¿A dónde lleva la detención? Nada más histórica, es el primer exprocurador que está en el bote. ¿Y qué tan responsable es? ¿Él es responsable de tortura? ¿Él es responsable de desaparición forzada? ¿Es responsable de obstrucción a la justicia? ¿Qué opinas, Julio? Yo creo que si estuviéramos en un mundo de justicia, Murillo Caram no debió haber sido librada ni siquiera una orden de aprehensión, ¿no? Y él debería de salir no vinculado a proceso, porque ya de por sí atropellaron sus derechos humanos con una prisión preventiva justificada, a todas luces inconstitucional, violatoria del Pacto de San José, del que México es suscriptor, y violatoria del Código Nacional de Procedimientos Penales, que exige para esta medida cautelar que sea excepcional solo cuando las otras 14 no sirvan para que el imputado se presente a juicio. No creo que hubiera ninguna duda de que él se quería presentar al juicio. Lo vimos en la televisión, no fue una aprehensión lo que vimos. Vimos la entrega de una persona a la policía, que tiene todo el derecho de probar su inocencia, pero como lo marca la Constitución, como lo marca el Pacto de San José y como lo marca el Código Nacional, en libertad, como debe de ser, no con una atroz y cobarde medida de meterlo a la cárcel como un premio político, ¿no? Y exhibirlo así como un trofeo de caza, ¿no? Me parece deleznable, francamente, por parte del Poder Judicial, cuyos jefes ahora están discutiendo exactamente lo contrario, ¿no? ¿Qué opinas, Ricardo? Yo creo que se tiene que poner a consideración los indicios que tenga la Fiscalía General de la República. Yo creo que hay un antes y un después de la detención de Murillo Caram, más allá de la jerarquía partidista y política que él tenga o que tuvo en el pasado. Habrá que separar esa parte y circunscribir no solamente la responsabilidad que podría tener. Hay que conocer ciertamente cuál es la estructura de la investigación que se realizó para poderlo vincular, en principio, si fuera el caso, que se le haya girado una orden de aprehensión y que además el juez lo haya autorizado y lo haya ejecutado la Fiscalía General de la República, habla de que hay indicios suficientes para hacerlo. El hecho de la prisión preventiva justificada, pues tiene también una serie de responsabilidades para quienes así lo analizaron,
Pero yo creo que es un antes y un después para la impunidad en México. Sí, la percepción popular ve con buenos ojos que haya ocurrido. No quiero decir bajo ninguna circunstancia porque sería injusto señalar que es responsable hasta que no se resuelva lo que se tenga que resolver ante el Poder Judicial. César. Pero incluso tiene que ver con esa parte del comentario que Murillo Karam hace, ¿no? Cuando termina la audiencia, donde le hacen la imputación, él mismo dice, se ha violado la presunción de inocencia. Se ha atropellado la presunción. Perdón, señor, no se está atropellando nada, porque la presunción de inocencia seguirá hasta que nosotros vinculemos o no a proceso. Así es. Yo en lo personal creo que el error más grave que tuvo Murillo Karam es la confianza. Él confió en Tomás Herón y él está pagando los actos que sí sabemos que cometió Tomás Herón. Eso es lo que yo veo. Y ahí es donde vamos a entrar en un problema y una disyuntiva grande. Escuchamos al presidente de la República hoy en la mañana decir que incluso Murillo Karam, la presunción de inocencia se respeta y que si él quiere hablar, puede hablar y decir lo que él quiera. Incluso hasta si quiere ser un testigo colaborador. Situación que yo, bueno, de entrada creo que él jamás aceptaría, en primera. Y en segunda, creo que la línea de defensa que ellos van a manejar va por otro lado y va a ser en cuanto a defenderse de las imputaciones. ¿Por qué? Lo poco que yo pude escuchar en la primera audiencia era que hablaban incluso de notas periodísticas. Bueno, están basándose en la declaración que dio Murillo Karam en algún momento diciendo, yo me haré cargo de la investigación, no sé soy responsable, qué tanto, yo soy responsable directo. Híjole, no hay que ser tan hablador. ¿Ya digo, pero ya como argumento legal de la Fiscalía General de la República, ¿qué opinas, Javier? Bueno, insisto y reitero, sin conocer de estos temas tan especializados en materia de derecho penal, sí veo, yo digo, no dejo de, no sé, llamarme la atención que el mismo día que lo detienen y liberan a Rosario Robles. A Rosario Robles, ¿no? Entonces, sí, porque en este contexto, pues es imposible que no hayan puesto en la mesa de análisis, vamos a decidir por aquí, vamos a decidir por allá, ¿no? Entonces, no deja de estar ahí presente. Y el otro factor que no es menor es precisamente la divulgación del propio informe, ¿no? Que me parece que es algo también importante, independientemente si tiene consistencias o no. Yo solamente he leído lo que ha aparecido entrecomillado en los medios a propósito de la información que se está emitiendo. Yo creo que aquí la gran oportunidad, porque el presidente lo anunció el 8 de agosto pasado, que va dentro de las propuestas en las reformas que pretende hacer en el área de seguridad pública, es modificar el nombre y las funciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana por Secretaría de Seguridad y Justicia. El tema que viene manejando el presidente desde hace semanas es sobre cómo personas que están injustamente detenidas por 10, 11, 12 años que no reciben nunca una sentencia y terminan con el oiga, pues creo que nos equivocamos con usted. Pues hemos llegado prácticamente al final ya de este programa, se nos fue relativamente rápido. Bueno, yo lo sentí como agua. Mil gracias a todos por estar aquí con nosotros. Y ahora sí que prácticamente en 30 segundos les quisiera pedir a cada uno una rápida conclusión en torno al tema de Ayotzinapa y a lo que estamos viviendo en la Procuración de Justicia en México. Comenzamos, Ricardo, 30 segundos, rapidísimo. Lo que estamos buscando todos los mexicanos, como siempre, es la justicia. Que se haga justicia, una justicia totalmente imparcial, y que no se ocupe para ningún fin político. Yo creo que el inicio de esta cuarta transformación tiene en muchos una gran ilusión para el país y queremos que así sea. Es un honor tenerte. Gracias, Ricardo. Gracias. Julio, para concluir. No ha habido un cambio en el relato histórico de los hechos desde la primera semana hasta la fecha. No hay participación del presidente de la República en ese entonces, no hay participación del procurador en los hechos, por supuesto que no hay participación de los miembros de las Fuerzas Armadas en estos hechos y seguimos en la misma historia de la primera semana. César Gutiérrez, muchísimas gracias, Julio, un honor. César Luis, Gutiérrez. se queda claro que quienes se llevaron a los 43 estudiantes fueron los grupos criminales y los policías municipales. Y hubo omisiones en las investigaciones en las cuales después quisieron, desafortunadamente, tapar el sol con un dedo. Y creo que Murillo Karam está pagando todas las tonterías que hizo Tomás Herón. Muchas gracias, César. Al contrario, Luis. Un honor tenerte.
Gracias, Luis. Vamos, Javier. Muchas gracias. Bueno, nuevamente, gracias por invitarme a una mesa de expertos y por estar en Contracara. Mi conclusión, brevemente. Lo primero es que hay que, lo estoy diciendo por mí, conocer, estudiar lo más a fondo posible, por lo menos el documento principal. Segundo, que como lo han apuntado mis colegas de la mesa de análisis, esto permitirá evitar en lo posible que con la justicia se haga política. Me parece que este es un punto muy sensible, sobre todo por la situación en la que se vive en el país, y veremos cómo se dan el desahogo de las posteriores investigaciones. Maestro, un honor. Muchas gracias, Javier. Gracias a ti. Esto fue Contracara aquí en el Heraldo Televisión. Gracias por amanecer con nosotros. Ya es medianoche. Bye bye.